bienvenido de nuevo. Nos acompaña nuevamente Trita Parsi, el vicepresidente ejecutivo de la Instituto Quincy para la Artesanía Estatal Responsable. También es una autora galardonada con el Washingtonian Magazine durante 5 años, nombrado una de las voces influyentes más importantes en el extranjero y política en Washington, D.C. No he actualizado mi biografía aún, pero son 6 años seguidos. 6 años seguidos. Bien hecho. Así que de nuevo, aconsejaría a todos que miren el Substack y el enlace está en la descripción. Así que realmente quería preguntarte hoy sobre los desarrollos en Irán. Guerra en Irán porque hoy, es decir, el sábado 13 de junio, el primer ministro pakistaní ha argumentado que se firmará un acuerdo de paz dentro de las próximas 24 horas. No estoy seguro si es... Bueno, espero que se base en algo, pero supongo que algo está destinado a suceder este fin de semana. Pero primero debo preguntar, ¿está la administración Trump actualmente intentando expulsarte? Tú personalmente por haber, criticado el enfoque o compromiso de EU en esta guerra. Glenn, es genial estar contigo de nuevo, y gracias por la oportunidad de hablar sobre esto. No iría tan lejos como para decir que es la administración Trump. Hay ciertos elementos dentro. Yo quien creo, ya que no tengo evidencia completa, quien ha intentado hacer esto. Quiero decir, tienes algunos de estos influencers de redes sociales pro-israelíes, que durante semanas han estado presionando por esto incluso. Creó un video de inteligencia artificial de mí siendo deportado, que fue la primera vez que vi a la inteligencia artificial recrear mi imagen. Así que en realidad me pareció un poco divertido, pero sin embargo ha habido este esfuerzo de el exterior de algunos de esos elementos y creo que hay ciertos elementos dentro del gobierno. Que también ha sido comprensivo con esto y puede que haya intentado impulsarlo, pero ese artículo difamatorio que fue publicado en mi contra hace 2 o 3 noches en la prensa libre. La prensa libre de Barry Weiss parecía que afirmaba que había una investigación. Pero el Departamento de Estado salió en cuestión de horas y negó que hubiera una investigación, lo cual es muy inusual. Y mi propia teoría es lo que sucederá, y se basa en parte en conversaciones que hemos tenido, es que hubo algunos, elementos dentro quien pensó que al obtener alguna presión externa adicional. Esto ayudaría a avanzar en el esfuerzo burocrático para realmente obtener una investigación que llevaría a una deportación. Pero el Departamento de Estado a salir y decir que eso no está ocurriendo. No sé si eso puede cambiar en el futuro. No pienses que estas personas se rendirán ni por un segundo. Pero creo que lo que podemos decir, sin embargo, es que esta es una tendencia a largo plazo. Sabes, durante 25 años he estado luchando contra los neoconservadores y los mártires de la guerra en Washington. Siempre han intentado cancelarme, silenciarme, desacreditarme, difamarme. Acúsame de ser un agente iraní y de todas estas diferentes clases de mentiras. Este es el primer momento que veo, sin embargo. Están tratando muy públicamente de escalarlo hacia una operación de deportación. No creo que esta ronda haya salido tan bien para ellos, porque había esta enorme cantidad de apoyo público, que era completamente orgánico. En el Instituto Quincy, todavía estábamos tratando de averiguar exactamente a dónde irá esta historia. ¿Qué está pasando? Estamos haciendo llamadas telefónicas, pero salió por sí mismo y yo estaba bastante endurecido por ello. Tengo que admitir, por supuesto. Y creo que esto francamente salió mal porque también había elementos dentro de la administración que se opuso a esto. Así que es un poco más complicado que decir que la administración Trump lo intentó. Hay ciertos elementos allí que claramente son intentando hacerlo, pero otros no estaban a favor. Es interesante, sin embargo, cómo el discurso en torno alrededor de las guerras y conflictos han cambiado. Quiero decir, a menudo echo de menos el enfoque más objetivo. Por ex antiguos como Henry Kissinger, cada vez que escribía algo, se tomaba a sí mismo. Fuera del análisis y solo explica, fuera de la situación, solo explica qué está sucediendo. Pero en estos días, uno solo usa estas etiquetas, uno dice. Uno es pro, especialmente con Irán. Guerra ahora. La suposición es que si eres pro-israelí, entonces alabarás la guerra. Si eres un crítico del ataque a Irán, entonces eres pro-iraní. Pero realmente no. Hace mucho sentido. Realmente no importa si piensas quién eres pro o no, o lo que piensas. Sobre Irán.
Si te gusta Irán o odias Irán, necesitas un análisis honesto de la guerra. ¿Por qué esto? Sabes, esta guerra fue un desastre para los intereses estratégicos de Estados Unidos, absolutamente. Esta idea de que si simplemente ya sabes, si apoyas a los Estados Unidos, entonces fuerzas una guerra, realmente no tiene mucho sentido si haces un análisis de cómo es probable que funcione esta guerra. Y la conclusión es que sí será desastroso. Pero, ¿tienes la impresión de que el discurso de alguna manera la calidad ha caído significativamente? Bueno, yo daría un paso más. Ha deteriorado cualitativamente de manera notable, pero lo ha hecho fuera de los Estados Unidos también. Y creo que esa es una de las grandes diferencias. Estuve aquí en 2003 y estaba muy claro, quiero decir. La administración Bush en ese momento, Karl Rove estaba esencialmente diciendo que si estás en contra de la guerra, eres antipatriótico. Así que estaba muy a este nivel, quizás no tan bajo como se ha vuelto ahora. Pero no tenías eso en el lado europeo. Aún podrías tener una conversación racional en el lado europeo sobre las causas de la guerra, sobre el contexto, sobre intentar entender las motivaciones y cálculos de Saddam Hussein. Entender no es simpatizar, explicar no es defender. Es solo para intentar entender mejor para que tú mismo puedas calcular tus mejores opciones. Y calibra tu mejor camino a seguir teniendo una comprensión realista de lo que es el actual. La situación es: he visto que en el lado europeo, particularmente después de 2022 y la invasión rusa de Ucrania, se ha deteriorado completamente, no solo en el tema de Ucrania y Rusia, pero casi todos los otros conflictos importantes. Veo que en Gaza, y claramente he visto eso en el lado de Irán también, en el cual, de nuevo, las noticias no se tratan de explicar. No se trata de hechos, se trata esencialmente de hacer eslóganes para tu equipo. Y parte de la razón por la cual individuos como yo, tú y muchas de las personas que tienes en tu programa terminan convirtiéndose en un problema es que si quieres tener una guerra de elección, tienes que deshacerte de toda matiz. Tienes que deshacerte de todo el contexto. Solo tienes que reducir todo a blanco y negro, el bien contra el mal, y que nadie haga preguntas. Y las personas que hacen preguntas, que intentan explicar el contexto, que intentan explicar qué, las otras partes pueden percibir su situación como obstáculos para estas guerras de elección. Y como resultado, tienes que ir tras de ellos, tienes que echarlos, tienes que cancelarlos, desacreditarlos, acusarlos de ser simpatizantes del ayatolá, a Putin o a Saddam, simplemente tratando de explicar: está bien, así es como pensamos que están viendo el situación. Y de nuevo, esto se ha visto antes en los Estados Unidos y los Estados Unidos está tan a menudo en guerra, así que no es inusual que ese tipo de atmósfera de guerra baje el discurso. Pero ahora estoy en Europa de una manera que es francamente aterradora, incluso en conflictos en los que no están directamente. A menudo enfatizo que el moralismo puede ser profundamente inmoral. Porque siempre me preguntan: ¿condenas a Hamás por lo que hicieron ese día? Sí, claro. ¿O condenas a Rusia por invadir? Y todos los argumentos siempre están anclados en condenar a alguien o este moralismo. Pero de nuevo, ¿qué lo hace moral si uno es forzado a un lenguaje donde un lado es todo bueno, el otro es todo puro mal, y ahora eso hace imposible discutir realmente las preocupaciones de seguridad de tus oponentes, socavando la capacidad de encontrar compromiso y paz? ¿Paz? Entonces el moralismo puede volverse profundamente inmoral porque ya no tienes la capacidad para mejorar sus propios intereses de seguridad. Esto es, como mencioné, la guerra de Ucrania. He notado esto también porque cuando critiqué la caída de Yanukovych en 2014, dijo: ese es un argumento prorruso. El fracaso en implementar el acuerdo de Minsk, criticar esto también es prorruso. O si estás en contra de enviar armas o a favor de la diplomacia, entonces todo lo que es prorruso y antiucraniano. Y eso es más o menos donde el discurso se detiene. Pero nadie explica realmente cómo esto benefició a Ucrania o a la OTAN. Quiero decir, imagina si pudieras volver a 2014 ahora, sin derrocar a Yanukovych. Los ucranianos tendrían todo su territorio, incluyendo Crimea. Todos sus hombres seguirían vivos o no habrían huido del país. La infraestructura estaría intacta. Atacado podría haber un formidable puente entre este y oeste, un amortiguador, ¿sabes cómo fue?
Esto es bueno para nosotros, ahora la OTAN se está desintegrando, uno lo hace, pero no tomamos este punto de salida lo que es bueno para nosotros y luego discutes los diferentes enfoques, siempre está volviendo. A esto sabes pro esto o anti aquello y sí en el concepto de ser pro Irán en un pro ruso, o es solo un concepto que a nadie le gusta y luego lo llenan con cualquier cosa. El contenido que quieren es manipulado y en última instancia terriblemente contraproducente. Mirar cómo le va a Europa en este momento mirar cómo le va a los Estados Unidos en este momento. Tuve conversaciones con la administración antes de la guerra. Argumenté ferozmente que ellos están interpretando completamente mal a Irán. Están pensando que Irán es mucho más débil de lo que es. Y más allá de eso, piensan que los iraníes temen a la guerra más de lo que temen a la rendición. Y como resultado, el enfoque de Trump fue simplemente acumular más militar hacia la región y pensar que eventualmente los iraníes se rendirían. Y como resultado, él nunca tendría que llevar a cabo realmente su farol de atacar. Y estaba tratando de dejarles claro que no entienden, nunca se rendirán. Temen la rendición mucho más que temen la guerra. Ellos piensan que pueden sobrevivir a la guerra, quizás incluso salir luciendo bien de una guerra, pero ellos nunca pueden sobrevivir a una rendición. Y como resultado, toda la fundamentación de tu enfoque es errónea. Y creo que eso se demostró correcto, que los iraníes no titubearon. Ellos, de hecho, parecen haber pensado que algún nivel de guerra era necesario para corregir el de Trump. Percepción de la debilidad de Irán, falsa percepción de la debilidad de Irán. Y luego ir a la mesa de negociaciones desde una posición en la que Trump había entendido que no son tan débiles como él pensaba. De hecho, son bastante fuertes, y como resultado, va a tener que aceptar un compromiso en lugar de que Irán simplemente acepte los términos de rendición de América. Que es exactamente donde estamos ahora mismo. Si hay un MOU, ya sea que sea más beneficioso para Irán o para los EU, habrá un largo debate al respecto. Pero ya no estamos hablando de ninguna manera, forma o figura de los términos de rendición que Trump tenía en mente el 28 de febrero. Todos ellos están fuera de la ventana, y es por este error de cálculo. Es por esta percepción errónea, y debido a que al final del día, el debate nunca realmente ha sido permitido durante las últimas décadas, matizado sobre Irán. Irán es similar al caso de Israel-Palestina, ha estado sucediendo durante tanto tiempo. Y este ha sido un problema profundamente sentido en los Estados Unidos que se remonta a la crisis de los rehenes. Siempre ha sido extremadamente difícil tener una conversación matizada sobre Irán en los Estados Unidos. Estados mucho más que nunca lo ha sido en Europa, pero en última instancia ha sido claramente para el detrimento de los EE mismo, porque cuando tienes información incompleta o pensamiento iluso, tomarás decisiones de política equivocadas, y esas decisiones de política equivocadas terminarán costándote, tú mucho más que el otro lado. Sí, eso está escrito en la obra de Maquiavelo. Es decir, bueno, los hombres ven el mundo como desearían que fuera y luego mueren o luego son destruidos. Pero están viendo el mundo como desearías que fuera. Y creo que este es un problema clave en Europa. Sin embargo, todo en esta parte del mundo es muy normativo. Cada argumento es normativo. Así que si estás diciendo que los rusos están ganando, entonces estás apoyando. Según los rusos, ¿sabes? Porque si estás diciendo que están ganando, entonces podrías, esto. Realmente reduce el apoyo público para financiar una guerra. Así que todo es, sí. Nada es un reflejo de la realidad, es solo una norma. ¿Cómo, sabe? ¿Puedo añadir una cosa a eso? Sí. Si realmente tuvieras una guerra que se viera profundamente como justificado por la población, no necesitarías hacer ninguna de estas cosas. Es precisamente cuando es una guerra de elección o en el caso de Ucrania, una opción de no tener realmente un verdadero negociación, porque desde el principio hemos visto que ha habido este rechazo. Negociación, un esfuerzo por pensar que la guerra puede retrasar a los rusos 10, 15, 20 años y que eso hará dar a Europa otra generación de paz, como un funcionario europeo me llamó, esencialmente argumentando. Trabajando muy ferozmente que esta es una oportunidad para retroceder a los rusos y como resultado la diplomacia. No es necesario cuando tienes situaciones como esta. Es entonces cuando realmente necesitas apretar sobre el debate, porque si hubiera un fuerte nivel de apoyo, por ejemplo, si los Estados Unidos tuvieran ha sido invadido por otro país, no creo que haya necesidad de una represión de la
Debate porque habría sido un deseo genuino de expulsar a los invasores y apoyar lo que sería una guerra defensiva. Este tipo de cosas solo ocurren cuando te diriges en la dirección de alguna variación de la guerra de elección. Y esta es también la razón por la que hay una tan baja autoconfianza en el gobierno, en poder tener solo una conversación razonable sobre esto. Si tuvieran esto, el profundo apoyo de la población que tendrían. Si fuera una guerra defensiva completamente, entonces, no habría necesidad de que tuvieran esta falta de confianza. ¿Sí? Bueno, antes del ataque a Irán en febrero, estaba señalando el punto, que Irán es bastante poderoso, pero esto se consideró un argumento pro-Irán. Dije que tienen un apoyo significativo entre su propia población, es decir, el gobierno. Esto también se considera una declaración de apoyo. Y también hice hincapié en que esta es una amenaza existencial para Irán, que también se desestima porque dijeron, solo queremos ayudar a los manifestantes. Pero si pudieras aceptar esto, lo que considero que son realidades, podrías predecir cómo él. Los iraníes se comportarán, es decir, si es una amenaza existencial, absorberán mucho dolor y podrán luchar. Y de nuevo son bastante poderosos. Y una vez que matas a un líder, no es como si la gente fuera a apresurarse a la calle y derrocar. El gobierno. Todo esto estaba muy defectuoso. Y también si hubieran reconocido que esto era una amenaza existencial para Irán, habría sido predecible que habrían subido esa escalera de escalada. A diferencia de junio, ellos habrían lo hecho en febrero, es decir, cerrar el estrecho de Hormuz, atacar todas las bases de Estados Unidos en él. Región. Todo esto podría haber sido predicho si la realidad no se considerara traicionera. Pero sí, exactamente. Estuve en varias reuniones diferentes con personas del gobierno o fuera del gobierno anteriormente a esto, en el que hubo discusiones sobre lo que harían los iraníes y ya sabes. Opciones que existían y cosas, caminos que podrían haber sido perseguidos. Y tengo que decir que creo que había elementos en la comunidad de inteligencia. Eso estaba tratando de obtener la inteligencia correcta para el presidente. Y él fue despectivo al respecto y eligió escuchar a los israelíes. Pero puedo decirte que al menos por lo que vi, había mucha gente en los EU. Gobierno que fue completamente despectivo de la idea de que los iraníes cerrarían los estrechos de Hormuz o que estarían atacando a los otros países del CCG. Y tuve que enfatizar realmente todas estas opciones. Sí, es cierto. No los han ejercido antes, y en el pasado eran muy educados en sus ataques y sus respuestas porque querían. Para desescalar, pero esta vez lo verán como escalatorio, así que tienes que tener en cuenta la sorprendente posibilidad de que lo hagan y fue desestimada o fue vista con escepticismo significativo, así que creo que no deberíamos menospreciar cuánto la bebida de Kool-Aid y el pensamiento grupal cuán rápido puede establecerse cuando no estás permitiendo no solo una o dos voces. Pero una masa crítica de voces críticas debe estar siempre presente en las conversaciones, si ahora no podría. Estoy más de acuerdo y sí en esto recuerdo en este podcast en las semanas y meses antes del ataque que solía tener a menudo un invitado común sería el profesor Marandi que conoces de Teherán quien es. Tiene un buen dedo en el pulso en términos de lo que el gobierno está pensando, y solo estaba afirmando como sentido común. Bueno, por supuesto en el pasado no queríamos escalar porque eso podría atraer a los estadounidenses. Pero si los estadounidenses van a unirse, va a atacar, y entonces el propósito será el cambio de régimen. Y no hay un gobierno en la retaguardia para hacerse cargo. Eso significa que vamos a hacer una nueva Siria, una nueva Libia. Va a ser una destrucción de un poder central clave, que los EU habrían visto como un obstáculo. Así que, por supuesto, en el primer día, vamos a tener que cerrar el estrecho de Hormuz, ir tras todas las bases, esencialmente delineando toda la lógica. Tiene mucho sentido. Pero aún así, escuché a Trump dar un discurso. Nadie podría haber predicho esto. ¿Por qué tomarían las bases? Es bastante notable. Y es similar a la guerra de Irak. ¿Quién sabía que había sunitas y chiitas en Irak? ¿Quién sabía que habría una insurgencia? Quiero decir, es absolutamente asombroso ver el nivel de error de cálculo que puede ocurrir en gobiernos y burocracias extremadamente sofisticados. Ahora, no necesariamente actualmente en los Estados Unidos, pero al menos bajo la administración de Bush, muchos de los procesos de políticas todavía eran muy funcionales, racional, pero es simplemente asombroso cuán rápidamente pueden ser reducidos a algo mucho menos sofisticado.
si no permites que se incluya una plétora de evidencia y opiniones en el proceso. Bueno, también es entonces, siempre que uno va a la guerra, siempre también está la discusión sobre él. Moralidad de ello. Así es como generalmente avergüenzan a las personas. Es decir, de alguna manera siempre es el personas que están animando la guerra que tiene el argumento moral, sabes que siempre hay o qué pasa con él. Chicas en Irán queremos liberarlas o sabes qué pasa con las chicas que van a la escuela en Afganistán y siempre son estos argumentos morales y en primer lugar creo que son muy engañosos. Pero incluso si todo esto fuera genuino, también hay que mirar la estrategia como piensas. Vas a lograr lo que te propusiste lograr porque si miras nuestros historiales en los últimos 30 años ahora. Ha sido genial. Quiero decir 20 años en Afganistán para reemplazar al talibán con el talibán. Todo este dinero y vidas desperdiciadas en Irak, solo para convertirlo esencialmente en un aliado más cercano de Irán. El ataque a Libia, que esencialmente trajo de vuelta la esclavitud, y el ataque a Siria. Lo que ahora nos ha hecho aliados de ISIS a través de Jalani. Quiero decir, este no es un gran historial. Desearía que hubiera más argumentos o discusiones sustanciales en términos de estrategia. ¿Qué exactamente queremos lograr y cómo se puede lograr esto? Y no parece que lo estemos haciendo. Sí. Y por cierto, tu comentario sobre el aspecto inmoral del moralismo es realmente bien recibido. Y en cuanto a la razón, siempre me ha atraído más el realismo porque saca esa dimensión de ello. Se asume que todos los actores al final del día están persiguiendo alguna definición de su propio interés. Y al tratar de entender cómo definen su propio interés, tienes una mejor manera de predecir cuáles serán sus próximos pasos. Y si puedes hacer eso, tendrás una mejor manera de tratar con ellos. Derrotarlos si es necesario, pero necesitas entender cómo ven el mundo para poder hacerlo, y el moralismo solo hace que eso sea aún más difícil porque estás confundiendo a ti mismo de un cómo realmente ven el mundo porque piensas que hay algún tipo de una única verdad moral que guía estas cosas, en lugar de las acciones de los tomadores de decisiones basadas en defectuosa quizás, pero no obstante su cálculo de cuál es su interés propio. Y si puedes entiende que puedes predecirlos, el moralismo te da casi ningún valor predictivo en absoluto. También está en la política de grandes potencias, así que los estados generalmente venden, ya sabes, quieres vender guerra con paz, quieres saber, no es un fenómeno nuevo, esto es un núcleo político. Propaganda política. Cuando se trató de la guerra de Afganistán, aprendimos de Wikileaks. Filtraron estos documentos de la CIA, que mostraron que los europeos estaban perdiendo un poco de apoyo para la ocupación de Afganistán. Ellos esencialmente concluyeron que a los europeos les importaban mucho los derechos de las mujeres. Enmarquemos la guerra como si estuviéramos ocupando Afganistán durante estos 20 años para ayudar a las niñas a ir a la escuela. Es bastante absurdo. ¿Sabes? Pensamos que esta es la razón por la que las grandes potencias van a la guerra. Esta es la razón, quiero decir, esto no se trata de América. Es cualquier país. Es un poco infantil, quiero decir, esto es absurdo. Que los Estados Unidos de repente se convirtieron en Amnistía Internacional con armas nucleares. Pero después de este punto, sin embargo, tenías artículos saliendo, creo que fue en el Guardian, tenías al secretario de la OTAN, el general Jens Stoltenberg y Angelina Jolie, coautores de un artículo juntos, ¿sabes? Un poco de la OTAN, un poco de Hollywood sobre por qué la OTAN es ahora el principal proveedor de mujeres. Derechos. Es extraordinario y la gente lo consume. Y luego, si te opones a las guerras, entonces bueno. Supongo que no te importan las niñas pequeñas. Quiero decir, aquí es donde entra el moralismo. Y al final nos engañamos porque no podemos discutir la motivación para la guerra. No podemos discutir. Porque los aspectos estratégicos de ello, sí. Si pudiera hacer un pequeño desvío aquí, es relativo a los ataques que he estado soportando de los neoconservadores. Creo que mencioné que parte de esto, al menos en la publicación de Substack esta mañana. Cuando comenzamos el Consejo Nacional Iraní Americano, esto fue hace 25 años. Al principio, ni siquiera se suponía que estuviera involucrado en la política.
Solo estábamos tratando de que la comunidad iraní estadounidense se volviera un poco más sofisticada, en entender y participar en la democracia americana. Y esto se hizo porque la primera comunidad que fue objetivo después del 9/11 fue la comunidad iraní americana. La ley de seguridad fronteriza mejorada fue aprobada inmediatamente después del 9 de septiembre y restringió las visas a los iraníes. No hicieron nada sobre los saudíes y egipcios, y otros que en realidad fueron parte de los ataques del 11 de septiembre. Y fue una manifestación muy clara de que si no tienes ninguna representación política, terminas siempre recibiendo la parte más corta del palo, incluso si esto no tenía nada que ver con los iraníes o el gobierno iraní. Pero con el tiempo, porque la conversación en Washington estaba yendo cada vez más en la dirección. Que deberíamos atacar Irán, no deberíamos atacar Irán, tuvimos presión de nuestra propia membresía para comenzar a tomar posiciones sobre estos asuntos, y eventualmente lo hicimos. Y nos dimos cuenta de que éramos una organización muy pequeña, una comunidad relativamente pequeña, pero sentimos que hay una cosa que podríamos lograr, y eso es asegurarnos de que a diferencia, como en la guerra de Irak en la que los neoconservadores exhibieron a sus iraquíes estadounidenses favoritos en la televisión izquierda y, suplicando a los Estados Unidos que bombardeen su hogar ancestral, que al menos podemos asegurarnos que si hay una guerra, al menos el público estadounidense sabrá que no fue por culpa de los iraníes. Comunidad americana. Que nuestra voz sea clara sobre este asunto. Puede que no seamos capaces de prevenir guerra, pero podremos prevenir exactamente el argumento que dijiste, que esto es una especie de un favor moral para el pueblo dentro de Irán. Y al tener a iraníes estadounidenses opuestos a la guerra, tomaríamos eso. Argumento alejado de los nuevos cons. Y esa fue parte de la razón por la cual los nuevos cons vinieron después de que fue muchas cosas diferentes que hicimos que contrarrestaban su agenda. Y tengo que decir que durante 20 años o más fuimos muy exitosos. Era muy claro que la comunidad iraní americana, la mayoría de su diplomacia favorita y la abrumadora mayoría favoreció el JOTEWA fuertemente. Fuerte oposición al gobierno iraní y su represión, pero sin embargo quería seguir paz full mitad entre los Estados Unidos e Irán, levantando sanciones, etc. Pero no es hasta justo. En el último año que los neoconservadores lograron llevar a cabo algo que tengo que decir, francamente. Me sorprendió que, lo cual fue en una variedad de maneras a lo largo de un periodo de tiempo, habían trabajado muy difíciles y habían cultivado alianzas con estos iraníes monárquicos para realmente hacer que se convirtieran, volviéndose extremadamente pro-Israel y luego en última instancia pro-guerra y en algunos aspectos, al menos en los primeros. Fases de esto se convierten en la cara de esa guerra con algunos de ellos bailando y cantando en las calles, celebrando el inicio de la guerra que fue una cosa clave que habíamos logrado prevenir para 20 años y muchos estudios necesitan hacerse para entender mejor exactamente cómo fue eso. Eso dio la vuelta. Tengo algunas teorías, he escrito algunas piezas al respecto, pero todavía es mucho más. Eso necesita hacerse para entender completamente porque es un cambio notable de la psicología de mayoría nunca fueron una mayoría, pero sin embargo una minoría muy significativa. Eso fue a ese lado, mucho de ello tiene que ver por supuesto con que la represión en Irán se volvió peor y peor. Pero mucho de esto tiene que ver con el hecho de que estos elementos también estaban tratando de eliminar todas las otras voces y todos los otros caminos. La reforma fue incorrecta, levantar las sanciones fue incorrecto. Diálogo equivocado fue equivocado y esencialmente diciendo que todas esas cosas han fallado. Lo que queda es guerra e intervención militar extranjera, lo que significaba que tenían que hacer exactamente. El tipo de cultura de la cancelación de la que acabamos de hablar anteriormente tenían que desacreditar a todos los que favoreció la diplomacia, todos los que favorecieron el levantamiento de sanciones se opusieron a la guerra para poder crear una atmósfera y un paisaje en el que se les viera como la única opción restante. Así es como venden la guerra, todo lo demás ha fallado. Así que la guerra es la única opción ahora, por supuesto, la guerra se han ido desastrosamente, ya no los veo cantando y bailando en las calles de la misma manera. Pero, en última instancia, tengo que decir que fue un fracaso para la comunidad iraní estadounidense en su conjunto que una minoría de ellos podría haber sido reclutada y empujada en esta dirección, terminando por convertirse en mi opinión, una base muy repulsiva de esta guerra es cantar y bailar en las calles como si fueran propias. Ciudadanos y ciudadanas de su propio país estaban siendo bombardeados, sí. Bueno, hasta cierto punto ves esto en Ucrania. Guerra también quiero decir que ves cada encuesta como las de Gallup y otras que la abrumadora. La mayoría de los ucranianos quieren negociaciones inmediatas, no quieren 4 años más de boicot. Diplomacia, sin embargo, nunca verás a uno solo de la mayoría de los ucranianos en la televisión y nunca tú.
Solo tendrás a aquellos que gritarán que las armas son el camino hacia la paz y la diplomacia es apaciguamiento. Así que nunca los encontrarás en la televisión porque hay un objetivo donde están vendiendo una guerra. Y para vender la guerra tienen que impulsar este mensaje de que, bueno, estamos con los ucranianos. Independientemente de cualquier estadística, es simplemente notable que este sea un componente clave, creo, de la propaganda. Pero quería cambiar hacia lo que está sucediendo ahora en Irán. Es decir, bueno, como empecé diciendo, el primer ministro pakistaní ahora Sharif fue, haciendo hincapié en que un acuerdo se firmará dentro de las próximas 24 horas. ¿Cómo estás leyendo la situación? Situación U: primero, cuando escuché a Trump decir ya sabes, este acuerdo de paz está viniendo, pensé sí, bueno. He oído esto sobre ti unas 100 veces antes, pero esto es diferente, aunque quiero decir o no. ¿El memorando de entendimiento solo conduce a un acuerdo de paz o puedes desglosar lo que está sucediendo? Sí, así que creo que no es la 100ª vez, creo que es la 39ª vez, llegando allí, llegando. Exactamente, creo que es diferente. Las conversaciones que he tenido con personas de ambos lados lo dejaron muy claro. Hay algo sobre la mesa. Está de vuelta en la corte iraní. Los retrasos, como han sido los retrasos en las últimas semanas, son un desafío de su parte para obtener la plena aceptación de su sistema. Y esto es muy importante de entender. Nuevamente realmente hace que Irán sea muy diferente de cualquiera de los otros países en la región. El poder está disperso a lo largo del sistema iraniano y ahora tienes un nuevo líder supremo que aún no ha crecido completamente en su papel. Así que su autoridad no ha sido completamente establecida. También está sufriendo de varios problemas diferentes, físicos, dado el ataque en el que estaba soportando. Así que puede que no haya tenido la plena capacidad para siquiera intentar afirmar su autoridad. O su padre terminó tardando varios años en poder crecer en esa posición. Pero también esta es una de las decisiones más importantes que Iván ha tomado en las últimas un par de décadas, teniendo que hacer eso en tus primeras un par de semanas. Claramente no va a ser fácil, lo cual creo que es parte de la razón por la que esto aparece. Y quiero tener cuidado porque escuchas muchas cosas diferentes. Y incluso si creo que tengo fuentes bastante decentes en Irán, uno tiene que ser muy cuidadoso sabiendo que aún no sabemos exactamente qué está pasando. Pero lo que estoy escuchando, sin embargo, es que parte del problema es que él quiere asegurarse de que haya tan cerca de un consenso completo dentro de su sistema como sea posible. Eso es extremadamente difícil de lograr, porque tiene ciertos elementos muy intransigentes que nunca estarán de acuerdo con ningún tipo de acuerdo con los Estados Unidos. Creo que en este momento hay un esfuerzo por intentar al menos minimizar eso. Si eso se puede hacer dentro de 24 horas está por verse, pero las señales que he recibido lo hacen. Es muy claro que al menos la mayoría ya ha acordado esencialmente esto. Y su respuesta está en camino. El hecho de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní J.D. Vance y el pakistaní. El primer ministro emitió más tweets similares dentro de un periodo de tiempo muy corto, en el que estaban criticando la especulación de los medios sobre lo que hay en el acuerdo. Creo que también es digno de mención porque reconocen que hay un esfuerzo en algunos medios para intentar presentar contenidos exagerados de este trato para hacer que el trato final parezca muy malo, para hacer que pareciera que las expectativas no se cumplieron. Y desde los tres lados comenzaron a presionar, espalda contra esto. Y luego tuviste un evento muy inusual, creo, sin precedentes de tener a Donald Trump retuiteó al ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Así que creo que estamos más cerca que nunca. Creo que ese es incluso el lenguaje que usó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Pero también hemos estado más cerca que nunca y aún así no vemos que suceda nada. Así que aún podría salir mal. E incluso si sale bien, creo que tenemos que ser muy claros. Este es un memorando. Es una parada en boxes hacia un acuerdo final. Un acuerdo final es en realidad más difícil de conseguir que la parada en boxes. Y la parada en boxes ha demostrado ser extremadamente difícil de conseguir, tomando mucho más tiempo del que debería haber tomado. Así que todavía no estamos de ninguna manera, forma o figura en una posición que podamos decir que la guerra realmente terminará o que realmente habrá paz. Y luego tienes por supuesto a estas damas que tienen una capacidad notable de sabotear todo esto. No tienen que hacer nada en contra de Irán o en contra de los Estados Unidos. Solo necesitan reabastecer la guerra en Líbano. Y eso puede ser suficiente para causar realmente el colapso de todo el acuerdo o del proceso diplomático. Bueno, sí,
Los críticos dirían que un compromiso es increíblemente difícil, dada la distancia entre los dos lados diferentes, pero también, por supuesto, debido a la existencia de saboteadores en todos lados. Quiero decir, en los Estados Unidos tienen a los Lindsey Graham, y en Israel, bueno, yo sabría lo suficiente, pero asumo que la mayoría querría ver que este trato sea cancelado. Cancelado, y tienen las herramientas para hacerlo, pero como dije, Irán también tiene sus halcones que ahora verían. Sabes, probablemente montando alto por los éxitos y te gustaría ir por una victoria completa, pero sí. Así que puedo ver por qué habría una razón para restringir el entusiasmo o optimismo, pero... Sin embargo, ¿qué sabemos sobre lo que hay dentro de este acuerdo? Porque escuché de nuevo esto. Advertencias sobre la desinformación en torno a lo que contiene el acuerdo, e incluso argumentaron que los periodistas. No se debe especular demasiado, pero escuché algunas historias de que el primer paso sería liberar algunos de los fondos incautados, los fondos iraníes que han sido incautados. Pensé que esto podría. Tiene mucho sentido porque los iraníes no confían en los estadounidenses. Pero si los Estados Unidos tienen que liberar algunos de los fondos en los que ya han invertido en este proceso que es tendría menos sentido para. Aléjate, pensé que conocías una buena manera de hacer que la pelota rodara una vez más. Sabemos algo sobre ¿qué hay en este acuerdo? Sabemos que esa ha sido la posición iraní, que quieren asegurarse de que tienen esa aceptación de los Estados Unidos. Desde su perspectiva están renunciando, están abriéndose la recta de hormonas, que es una palanca importante, probablemente la principal palanca que tienen actualmente. Es más una palanca que el almacenamiento del 60% en uranio enriquecido. Y los solo renuncian al bloqueo del bloqueo, que en muchos aspectos también ha sido contraproducente para los Así que los iraníes creen que ese intercambio está desequilibrado a favor de los Estados Unidos. Y que como resultado, también debería haber alguna liberación de sus fondos congelados al inicio de este memorando. Para realmente mostrar, equilibrar las cosas, pero también realmente mostrar el compromiso de los Estados Unidos con esto. Están pidiendo 12,000 millones por adelantado y luego 12,000 millones al final del MOU. 6 de los 12,000 millones, incidentalmente, ya se suponía que habían sido liberados por la administración Biden, que hizo un trato con los iraníes en septiembre o en realidad en agosto de 2022. Eso fue parte del intercambio de prisioneros. Fue en septiembre de 2022, parte del intercambio de prisioneros. Pero ese intercambio de prisioneros, o esa liberación de los fondos nunca, en realidad terminó sucediendo porque las protestas de Malasa Amini comenzaron en Irán y la administración Biden decidieron incumplir ese acuerdo, habiendo ya asegurado la liberación de varios estadounidenses de las prisiones iraníes. Los iraníes creen que esos primeros 6,000 millones ya han sido prometidos, así que no van a renegociar sobre eso. Ahora ha habido esfuerzos por parte de otros para decir, mira, déjame también explicar por qué los Estados Unidos han sido muy críticos con esto. El lado de los Estados Unidos no quiere hacer eso, porque no quieren ser comparados con la administración de Obama. No quieren sonar como si hubieran renunciado a algo al principio del proceso. Y dado el hecho de que los republicanos nunca realmente critican a Obama por habiendo liberado algunos de los fondos, pero esos en realidad no eran estos fondos, que fue una demanda que se resolvió entre los Estados Unidos e Irán. Pero porque no quieren ver ninguna comparación con eso, han rechazado. Así que otros han presentado ideas que esencialmente significarían que esos fondos no serán liberados, pero algún otro país dará fondos equivalentes a Irán al inicio del proceso. Y luego más tarde pueden resolver, hacen la contabilidad después. Pero como mínimo, eso permite a los iraníes decir, tenemos los fondos, y permite a los Estados Unidos decir, nunca liberamos ningún fondo. Esto no eran esos fondos. Pero al principio los iraníes fueron muy negativos a esto precisamente por lo que dijiste, querían ver el compromiso de los Estados Unidos. Y si no son los Estados Unidos liberando los fondos, no es un compromiso suficiente. Sin embargo, me parece que solo escuchando lo que algunos de los iraníes han estado, diciendo que durante las últimas 48 horas que los iraníes han aceptado esencialmente que no habrá una liberación formal del dinero, pero será una especie de otro problema contable que asegurará que reciban el dinero, pero no será de manera que sea él. Estados Unidos mismo que en realidad lo está descongelando, porque al final del día, el dinero es dinero, y es mejor hacerlo de esta manera. Parece que esta es la posición a la que se mueven. Y esa es parte de la razón por la cual este problema está a punto de resolverse, porque esa fue una de los principales puntos de conflicto. Tienes otros problemas en el estrecho de Hormuz, y no estoy del todo claro sobre cómo van a resolver eso exactamente. Pero allí tienes el mismo problema.
en el que el lenguaje puede ser lo suficientemente vago para que ambas partes puedan interpretarlo a su manera y venderlo a sus propios públicos en sus propias formas porque la vaguedad permite, para varias interpretaciones diferentes. Eso no es inusual en tratos como este, pero es altamente problemático si se convierte, si hay demasiadas de estas vaguedades en este mohu. Se convertirá en un queso suizo de un mohu, tanto como el alto el fuego terminó convirtiéndose en un queso suizo. Sí, pero creo que la ambigüedad es buena, sin embargo, porque Trump, de lo contrario, no puede haber ningún acuerdo. Además, realmente necesitan mantenerlo alejado de los medios porque cada vez que habla, dicen que no vamos a dar $1 a los iraníes, ellos van a renunciar a todo. Era paz a través de la fuerza, así que se comprometió retóricamente a esta posición de hombre fuerte. Así que si tiene que hacer algún compromiso, especialmente uno como dijiste, que sea comparable a cualquier cosa que haya hecho Obama, entonces lo va a hacer casi imposible. Solo tenía una pregunta sobre la apertura del estrecho de Hormuz, y escuché del lado iraní que bueno, nunca cerramos el estrecho de Hormuz. Estamos simplemente gestionando el tráfico. Así que tomaron algunos peajes y yo realmente dije que también el estrecho de Hormuz no es internacional. Aguas es iraní y omaní. Así que, en otras palabras, esta es nuestra agua y la mantendremos abierta, pero no en el mismo marco, como era antes. Así que cuando los iraníes dicen que aceptarán abrir el estrecho de Hormuz, ¿qué harían? ¿Qué implica eso realmente? Porque no sé si hiciste algunas distinciones. Sí, esto es sobre la ambigüedad de la palabra abierta. Que los iraníes pueden decir que está abierto porque no lo han cerrado. Simplemente están cobrando tarifas o peajes. Creo que se alejaron del lenguaje de peajes porque es muy difícil justificar un peaje en derecho internacional. Por supuesto, hay una disputa sobre si esto es aguas internacionales o si son aguas de Irán y Amán. Los ibanis nunca han firmado el tratado que gestiona este tipo de problemas. Tampoco lo ha hecho Estados Unidos, por cierto. UNCLOS. Exactamente UNCLOS. Así que es muy interesante ver a los referirse a eso, teniendo en cuenta el hecho de que los EU mismos no lo han ratificado. Los EU también lo hacen cuando se trata del mar de China Meridional. Los chinos han firmado, los estadounidenses no, pero sin embargo, Trump puede decir que está abierto. Los iraníes pueden decir que está abierto. Eso en sí mismo no aclara si hay una administrativa. Teatro que está siendo cobrado. No dice nada sobre quién lo está controlando. A veces esa ambigüedad, como dijiste, es absolutamente necesaria para asegurarse de que ambas partes puedan decir que bueno, está abierto. Y Trump puede salir y decir no, he abierto el estrecho de Hormuz y no ir. En los detalles de quién está controlando y si hay tarifas, etc. No creo que sea probable en absoluto que los iraníes renuncien al estrecho de Hormuz por completo. Creo que han sido muy claros en que intentarán asegurarse de que lo que sea. Lo que viene después es diferente de cuál era el estado preexistente del estrecho. Pero eso no significa necesariamente que solo haya un tipo de escenario alternativo en el estrecho. Todavía puede haber varios diferentes. Podría haber uno en el que los estrechos y la tarifa administrativa, la tarifa ambiental, serían gestionados y cobrados por todos los países del CCG o un mayor número de ellos en lugar de solo Irán y Omán. Hay diferentes maneras de hacer esto. No sé si eso es lo que se ha resuelto y el MOU o si eso se va a dejar para el acuerdo después. Y que en este momento simplemente se conforman con el hecho de que está abierto en términos de asegurarse de que el tráfico pueda fluir. Sé que los iraníes aparentemente querían un enfoque más colectivo para esto, por lo que creo que estaban trabajando en algo con Omán para hacer juntos. Pero Trump esencialmente contrarrestó esto amenazando con volar Omán de nuevo no es él. El lenguaje más diplomático, pero sí, o volar Omán si lo hicieran, pero sí, eso. Es interesante ver cómo se desarrollará esto, pero había algunas cosas diferentes que quería. Preguntarte sobre cuál es el cambio en la región, ahora porque noté algo que tú. Había comentado también que es el extraordinario desarrollo que Irán atacó a Israel.
Eso es sin que Israel ataque primero a Irán. Ahora esto es esencialmente en respuesta a Israel. Bombardeo del Líbano. Entonces, ¿qué significa esto para la seguridad regional? Esencialmente el Líbano ahora, bajo una disuasión extendida de Irán, ¿cómo cambia esto la región? Así que esto es lo que pienso que los iraníes están tratando de establecer y extender la disuasión. Esto es lo que los israelíes llamaron una nueva ecuación y no está claro si ha tenido éxito. O no, está muy claro que se ha intentado, lo cual es de nuevo la situación muy inusual en la que Irán atacaría a Israel de una manera severa. No estoy tratando de menospreciar los ataques de los hutíes contra Israel, pero esos ataques no son realmente comparables. Quiero decir, están disparando 1 o 2 misiles. Los iraníes pueden disparar de 2 a 300 misiles a Israel combinados con drones y otras cosas, y realmente infligir daños significativos a los israelíes. Esta es la primera vez en mucho tiempo que tienes una potencia regional, que está dispuesta a respaldar sus advertencias a Israel contra el tercer país, con poder duro. No hemos visto eso durante mucho tiempo. Y esa es parte de la razón por la cual los israelíes han podido continuar, para expandir asentamientos, anexionar territorio, simplemente tener esta maniobrabilidad ilimitada, completamente desenfrenada en la región. Esto sería una restricción en su maniobrabilidad. Esto es algo que los israelíes consideran completamente inaceptable. Y como resultado, hemos visto que van a hacer todo lo posible para evitar que esta nueva ecuación se establezca. Es importante entender que un intercambio de fuego no establece esa ecuación. Es un paso potencial en esa dirección, no está claro si se ha establecido o no. Lo que ha sucedido es que los israelíes atacaron Beirut a pesar de las advertencias de Estados Unidos y las advertencias de Irán. Los iraníes golpearon a Israel relativamente fuerte. Los israelíes golpearon a Irán. Los iraníes atacaron a Israel de nuevo. Los israelíes no respondieron, probablemente debido a la presión de los Estados Unidos. Pero en su lugar atacaron el sur del Líbano, no Beirut. Y dado que no hemos visto ataques por parte de los israelíes contra Beirut, particularmente no contra el vecindario en el sur de Beirut, incluso esto no es suficiente para poder decir que ha habido una nueva ecuación. E incluso si se establece una nueva ecuación, no significa que los israelíes nunca lo harán. Significa solo que si piensan en hacerlo, ahora tienen que tener en cuenta que hay un cierto costo asociado con ello. A costos que no existían antes. Y eso puede hacer que piensen 2 veces y puede hacer que no lo hagan 9 de cada 10 veces. Y a veces todavía lo hacen. Pero de nuevo, no sabemos aún si eso ha sido establecido o no. Si hay un MOU, sin embargo, lo encuentro completamente improbable que los iraníes lo hagan, quiero decir, no veo ningún escenario en el que los iraníes en realidad firmarían el MOU a menos que un alto el fuego a nivel regional sea parte de ese MOU. Y eso es en parte porque si se les permite a los israelíes, para simplemente reiniciar la guerra, ¿cuál es el sentido del memorando de entendimiento? Porque si pueden reiniciar la guerra en el Líbano, que tiene una capacidad de desbordamiento para desbordarse en Irán, ya hemos visto que eso suceder 2 veces. Pero también creo que está empezando a quedar claro que los iraníes no van a volver a tener alguna forma de defensa hacia adelante. Significa que el Líbano es parte de su primera línea de defensa contra Israel. Es un disuasivo, pero también es una capacidad de represalia. Funcionó como eso en 2006 porque los israelíes no lograron derrotar a Hezbollah. Nunca lograron expandir la guerra a Irán, que era el plan en ese momento. Esa defensa hacia adelante ha recibido un gran golpe debido a la caída del régimen de Assad y los reveses que Hezbollah ha sufrido. Pero ahora tienes declaraciones de líderes iraníes diciendo muy claramente no van a volver a tener su disuasión en su propio suelo. Su disuasión va a estar fuera de Irán. Y eso es, creo, una referencia muy clara de que van a reconstruir su defensa hacia adelante. Y el primer y más importante elemento de eso es Líbano. Así que lo encuentro extremadamente improbable que ellos estén de acuerdo con algo que permite a los israelíes continuar ocupando territorio libanés, al menos en el mediano plazo, o que volverán a atacar Líbano en el corto plazo. Mi última pregunta, sin embargo, es ¿qué piensas? Pienso que los objetivos más amplios de Irán están en esta guerra, y como dije, sé que no la empezaron. Pero dicho esto, no están contentos con que la guerra termine en los términos de volver a el viejo statu quo. Así que supongo que esto es relevante en términos de lo que podemos esperar ver de iraníes. Demandas en este memorando de entendimiento. ¿Cuál crees que es el objetivo más amplio de los iraníes?
Uno puede por supuesto soñar con un gran objetivo, que es que nosotros empaquemos todas estas bases militares y nos vayamos, hogar. Y todas las sanciones son levantadas. Quiero decir que puedes ver un poco la dirección, pero por supuesto es. ¿Qué quieres y qué puedes lograr? Así que, ¿qué piensas que son las propiedades para Irán? En esta guerra, creo que en realidad muchas de esas cosas diferentes creo que lo ven como bastante probable que un resultado de esta guerra, quizás no en el término inmediato, sea que el de los Estados Unidos, ya que la presencia militar en la región va a reducirse drásticamente. Un resultado de esta guerra es que muchos de estos diferentes países del CCG no van a depender de bases estadounidenses para su seguridad, van a depender de armamento estadounidense y todo tipo de otros acuerdos, pero no solo con los Estados Unidos, sino con muchos otros estados. Así que la seguridad desde la perspectiva del CCG va a comenzar a ser diversificado en lugar de estar solo en la canasta americana. Todo esto. Diferentes cosas que creo que los iraníes verán como positivas, creo que también vas a ver y yo. Piensan que van a estar apuntando a un nuevo tipo de relación, no necesariamente entre el GCC y Irán, porque no estoy realmente seguro de que el CCG sea realmente una entidad funcional en ningún sentido significativo, sentido de la palabra en este momento, sino más bien nuevas relaciones entre Irán y estados clave en él. Parte sur del Golfo Pérsico, algunos de ellos van a tener un enfoque mucho más entrelazado con Irán, no para decir que no están enojados con Irán, no para decir que no ven a Irán como una amenaza y un desafío, pero van a reconocer lo que los europeos solían reconocer, y han renunciado a que es que la interdependencia económica es un elemento crítico de su seguridad, y que en el pasado el equilibrio entre la contención de Irán y la integración con Irán estaba demasiado lejos en la dirección de la contención, y llevó a este desastroso guerra que reveló la total vulnerabilidad de estos estados del CCG, y van a cambiar, lejos de eso. Así que creo que los iraníes van a ver esto como un camino hacia su político, rehabilitación económica y de seguridad en la región dentro de un Estados Unidos que ya no es. Estar en una posición de empujar constantemente por la contención de Irán, puede que ni siquiera quiera hacerlo, debido a su propio acuerdo con Irán, y esto va a ser una apertura masiva para los iraníes. Eso no significa que todo estará bien, no significa que todo será libre de fricción, o que no habrá otros tipos de problemas que puedan surgir y que ciertamente surgirán, pero será más o menos, creo desde su punto de vista, el final de una era de 47 años, en el que el principio organizador de los Estados Unidos para el Medio Oriente era la contención y aislamiento de Irán. Y este es el pesadilla de los israelíes, por cierto. Sí, bueno, en toda inseguridad, en la competencia de seguridad, uno siempre tiene que gestionar el dilema de seguridad equilibrando la disuasión con la tranquilidad. Eso es para asegurarse de que uno no provoque mientras aún disuade. Creo que durante la Guerra Fría, debido a la concentración de poder, este equilibrio se vio perturbado. Fuimos hasta el final, no había necesidad de reafirmación. Fuimos hasta el final en la disuasión y el contención. Creo que ahora se requiere un reajuste requerido. Y así que sí, creo que no solo con Irán, el mundo más amplio, va a tener que haber algo. Cambios, ajuste a la nueva distribución del poder. De todos modos, muchas gracias por su tiempo. Gracias tanto. Realmente lo aprecio. Aprecio las ideas y espero que no te deporten, pero si lo hacen estaremos muy felices de. Tengo de vuelta en Escandinavia. Así que gracias, lo aprecio. Muchas gracias. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Estados Unidos siempre necesitan un enemigo. Cuando no pueden encontrar uno activamente, se lo inventan. El Dr. Trita Parsi, uno de los expertos más calificados y eruditos en el tema de Irán y una de las pocas voces tranquilas, sensatas y racionales en esta locura. Gracias, Prof. Dicen, por tener a Trita Parsi en tu programa. Mientras tanto, Netanyahu está bombardeando el Líbano sin piedad. Trita Parsi es un tipo súper culto y honesto, gran fanático de él desde Nueva Zelanda. Gracias por su valiente trabajo, chicos. Trita es el crack, un analista absolutamente fantástico. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.